estructuras, ¿ya? Entonces, para esto necesito un poquito de imaginación. En principio, es como que ustedes se imaginan que son una masa, como la masa para hacer pan, ¿ya? Ustedes, en principio, éramos una bolita, un cúmulo de células. Entonces, es como que esta bolita se lanza sobre la mesa y se aplana, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a hacer un disco, una figura plana. Esta figura plana se quedó reposando en la segunda semana y ahí empezamos a formar dos capitas. La capa superior, que era el epiblasto, y la capa inferior, que era el hipoblasto. Ahora, a esta masita de pan la vamos a dejar reposando también y va a ocurrir lo siguiente. Entonces, va a empezar a ganar un espesor. Ya, para eso también necesito que recuerden los cortes. A ver, cuando se hace un corte en un objeto a este nivel y lo cortamos así, ¿qué tipo de corte es? Coronal, ¿no es cierto? Coronal. Si lo cortamos así, transversal. Si lo cortamos así, longitudinal o sagital, ¿no? Esos son los cortes. Ahora, vamos a tratar de ubicarnos así. Voy a tratar de colocarles el esquema y ustedes van a tratar de imaginarlo en relación al corte. Sí, claro. Entonces, este disco que vimos, ¿te acuerdas que vimos el disco que tenía acá la cavidad amniótica? Aquí estaba, ¿qué estaba acá? El disco germinativo, el epiblasto. Aquí abajo estaba su plaquita precordal y el hipoblasto, ¿no es cierto? Y aquí estaba su saco vitelino, ¿sí? Siempre van a ver este esquema. Si esta va a ser lo que sería la futura cabeza, acerca la cabecita, así, ¿ya? Ese es el gusanito. Lo estamos viendo en un corte longitudinal, ¿ya? Está echadito y lo estamos viendo en sentido longitudinal, ¿ya? Ahora, esto de aquí lo vamos a poner como volteado en este sentido y lo vamos a cortar en sentido transversal. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, es como que usted, este disco germinativo bilaminar lo estábamos viendo en un corte longitudinal, ¿sí? Cortado así, o en un corte, sagital o longitudinal, como que lo hemos cortado así y estamos viéndolo así. Y ahora lo vamos a poner en este sentido, así, con la colita para abajo y la cabeza para el fondo, y lo vamos a cortar así, como si fuese un pan baguette, y lo cortáramos a la mitad, así igualito, ¿ya? Y tuviésemos la corteza, envolviera toda la corteza y luego la miga quedaría al centro, ¿ya? Así igualito. Vamos a cortarlo y vamos a ver esta figura, ¿ya? Entonces, eso quiero que traten de ubicarse. Entonces, en la tercera semana vamos a ver que van a ocurrir una serie de fenómenos que van a comprender lo que se conoce como gastrulación. El evento más importante de la tercera semana es la gastrulación. ¿Y qué significa gastrulación? Es el periodo de cambios a nivel genético que van a permitir que el disco pase de ser un disco bilaminar a un disco trilaminar, en el que se van a crear las 3 capas germinativas de todos los tejidos corporales del futuro ser, del futuro feto. Y van a ser el endodermo, de adentro hacia afuera. Endodermo, mesodermo en un nivel intermedio y ectodermo en una parte más superficial o más externa, ¿ya? Entonces, este disco que tenemos aquí va a empezar a surgir una suerte de procesos morfogenéticos comandados por factores peptídicos de transcripción y de regulación, y todo a partir de la presencia de unas estructuras. Entonces, lo primero que va a pasar es que vamos a ver ese disco germinativo que estábamos viendo así, lo vamos a ver ahora, ya no está así echadito, sino va a estar así. Entonces, así lo vamos a ver, ¿ya? En plan, como si lo viéramos así desde arriba, aplastado. En esta parte de aquí se va a ubicar la zona craneal o la cabeza, y aquí sería el polo caudal. A este nivel, justo al medio, le va a aparecer una depresión. Esa depresión se va a conocer como fosita o nodo primitivo. Y después de esta, hacia abajo, hacia el plano caudal, le va a aparecer otra estructura conocida como línea primitiva. Por eso la línea primitiva es un elemento importante de la tercera semana.
Porque a partir de esta fosita primitiva y luego de la línea primitiva, vamos a ver que las células van a migrar para poder convertirse en las 3 capas. Entonces, vamos a ver. Esta es una ecografía de un embrión de 3 semanas y media, en el que podríamos identificar las partes que hemos conocido hasta ahora. Esta grande que está acá sería la cavidad coriónica, ¿sí? Esta de aquí sería el saco vitelino. Y aquí chiquitito, en esa cosa que ni se logra ver en blanquito, sería el embrión en formación. Está en su fase de trilamina, ya es así de pequeñito. Más o menos alrededor de 3 semanas, de las 3 estructuras que hemos visto. Entonces, a partir de aquí se va a establecer el crecimiento de este embrión. Ya, entonces, veamos más o menos lo que sucede. Ya, entonces, nos quedamos en la fase de en el día 14, cuando termina el disco germinativo, y tenemos al disco bilaminar que tiene su epiblasto y su hipoblasto. En la parte superior podemos ver a la cavidad amniótica y abajo tenemos el saco vitelino. Entonces, lo que va a hacer la gastrulación es que ahora lo vamos a ver en un corte transversal. Encontramos aquí al fondo vemos la fosita primitiva y el surco, como en el caso. Entonces, van a activarse una serie de eventos para el proceso de gastrulación, y este disco que era de 2 capas va a volverse de 3 capas. El paso de 2 a 3 es lo que va a ser el resultado de la gastrulación. Entonces, lo vemos así. Este grupo de células, que ahora lo veríamos en el sentido craneal y el sentido caudal, en el que quedamos en que aquí está marcado por la presencia de la placa precordal para ver el sentido craneal. Luego lo vamos a voltear para poder ver la presencia. Esta cosita que se ve aquí sería lo que marcaría la presencia de la placa precordal. Y la fosita primitiva se tendría que formar en este lado de acá, aquí. ¿Ves? Línea primitiva y fosita primitiva, que se va hacia el polo caudal de este disco germinativo, justo en el plano de la parte dorsal de este disco. Ahora, en el día 15, ya empezando la 3ª semana, vamos a ver que a nivel de la fosita primitiva va a empezar a ocurrir una migración de las células. Las células se van a impaginar a este nivel y van a tener un espacio para que empiecen a proliferar y ya se forme la 3ª capa que conocemos. Todo va a partir, el nodo primitivo representa un punto de inducción para la migración de las células. Vemos en la siguiente fase. O también se va a poder identificar el lado derecho, entonces, el lado derecho y el lado izquierdo del disco germinativo del embrión. Después, entonces empiezan a migrar las células, se van acomodando los espacios y se va a formar el tejido que sería el futuro ectodermo. Se crea un espacio aquí para que las células puedan proliferar y formar lo que sería el endodermo, y luego se va a crear un espacio intermedio para lo que sería el mesodermo. Y así se crean las 3 capas, ¿no? La 3ª capa. Ahora, estas 3 capitas van a dar origen a tipos tisulares diferentes. ¿Ya? ¿Y cuál sería el embrión en esa parte? Todo esto de acá. Todo el lo disco. El azul, el rojo y el amarillo son las capas del embrión. Los 3. Es así, este es el embrión. Acá se ven las 3 capas. El embrión sufre este cambio, la incorporación de las 3 capas. Pero es importante que se tenga la presencia de la fosita y de la línea primitiva, porque son los medios de inducción. A partir de allí se forman los espacios para las 3 capas. Y tenemos el extremo craneal, el extremo caudal, con un sabadito que se vio. Disco bilaminar y disco trilaminar. Esa es básicamente la gastrulación. Aquí está partido eso sería el embrión plano en disco, partido en una sección transversal. Hacia arriba este espacio que se ve sería
cavidad amniótica y esta parte de abajo sería el saco vitelino. Y este plano, todo esto de acá, es el futuro embrión, con sus 3 capas germinativas. ¿Ya? Eso es lo que básicamente ocurre para la formación de estas 3 capas. Listo. Este embrión, si lo vemos ya en sentido esquemático, veríamos aquí la presencia de la fosita primitiva, perdón, aquí, y esa es la línea primitiva. Si esto es así, entonces, cuando vamos viendo que va aumentando de tamaño, para más o menos el día 16, se va a encontrar una especie de payar, así, de esta forma, que tiene un poquito más de espesor, y aquí sería el extremo craneal o caudal. Craneal, exacto. Porque la fosita primitiva y la línea primitiva van a viajar al sentido caudal. Esta es la parte final de lo que sería el cuerpecito del embrión. Ahora, si lo partimos, hacemos un corte transversal, como vimos en el video, aquí esta sería la parte superior y aquí arriba vendría a desplegarse la cavidad amniótica. Aquí se ve la fosita primitiva, aquí se ve parte de la línea primitiva, está cortada. El azul sería el ectodermo, el rojo sería el mesodermo y el amarillo vendría a ser el endodermo, el tejido más interno. Y esas son las 3 capas del disco germinativo trilaminar y son las que van a ver en todo el curso. Las 3 capas. Cada vez que veamos un sistema, vamos a mencionar de qué capa deriva, ¿ya? Porque van a dar origen a todos los sistemas del cuerpo. Entonces, aquí podemos ver entonces de este disco del epiblasto y del hipoblasto se van a crear las 3 capas. Básicamente del epiblasto van a surgir el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Solamente la parte del endodermo que recubre la vesícula umbilical es un derivado del hipoblasto. Básicamente se queda en el tejido del cordón umbilical y parte del conducto onfalomesenterio, que lo vamos a ver más adelante. Pero luego casi todas las células se desprenden de la porción del epiblasto, ya de ese engrosamiento que ocurre. Luego vamos a ver los derivados de cada uno. Entonces, igual acá, otro elemento importante que teníamos que identificar era la presencia de la notocorda. La placa precordal, que era la que se encontraba en el extremo más craneal, que sería esta zona de acá, aquí estaban los dientecitos de la placa precordal, se revestía por otro grupo celular aquí que sería el más interno, que sería el endodermo. Este que está acá es la parte más externa, que sería el ectodermo, y aquí estaría ubicada la fosita primitiva. Desde la fosita primitiva, aquí continúa otra vez el ectodermo, aquí está el plano del mesodermo, que luego va a buscar invadir la parte superior, pero ya más en la parte de los extremos, y aquí está el otro plano que sería el endodermo. Las 3 capas. En este espacio que va aquí en sentido craneal, no se visualiza bien el mesodermo por la presencia en este esquema de una estructura que va a ir desde esta parte que sería la membrana, la placa precordal hasta la fosita primitiva. Todo esto se va a rellenar con un tejido conectivo embrionario que va a tener lugar en la parte central, en el eje del cuerpo, y ese tejido se va a llamar notocorda. La notocorda es un elemento importante para los cordados, son los que tienen a nivel medular, o sea, tienen columna, los que tienen columna. Entonces, la notocorda se va a presentar desde la región de la placa precordal, que sería la zona de la cabeza y el punto del cuello, hasta la fosita primitiva, que sería de repente la zona del coxis. Y todo el trayecto de la columna vertebral tiene como eje a la notocorda. Y entonces la notocorda es un elemento importante como elemento inductor y un punto de partida para la formación del sistema nervioso central y sobre todo de la columna vertebral. Y ¿de dónde va la notocorda? Desde la placa precordal hasta la fosita primitiva. Todo eso se rellena de tejido y se forma la notocorda. Aquí estamos viendo
un corte sagital. Aquí veríamos un corte transversal en el que se puede ver aquí la placa de la notocorda internamente ya en formación y aquí completamente consolidado, lo cual muestra cómo está formado el embrión en esta fase. Está su disco germinativo de 3 láminas: ectodermo, mesodermo y endodermo, y en el punto medio, como eje de todo el trayecto de ese embrión, estaría la notocorda, ¿ya? Aquí arriba la cavidad amniótica, aquí abajo el saco vitelino, ¿ya? Como les dije, la notocorda funcionaba como un elemento inductor para la creación del sistema nervioso. Este periodo de neurulación lo vamos a ver un poquito más detalladamente en la semana del sistema nervioso, pero es para que lo tengan en cuenta. El ectodermo, que es la capa que va a dar lugar al sistema nervioso, va a formar este surco que luego se va a cerrar completamente, lo que va a permitir la formación del tubo neural. El tubo neural va a dar lugar a todas las estructuras del sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. Y la notocorda va a quedar aquí, justo como un eje. Y a partir de la notocorda se va a quedar marcado el lugar donde va a ser el cuerpo vertebral, y aquí se va a encontrar el núcleo pulposo de lo que va a ser el futuro feto. Entonces, lo que va a ocurrir en la neurulación a grandes rasgos va a ser que este proceso de cierre, primero es un surco, luego es una cresta, luego es un surco y luego es un tubo. Ese proceso de cierre se llama neurulación y va a ocurrir en sentido cráneo-caudal, para que todo el tubo se cierre. Como pueden ver, aquí el disco empieza a ganar un espesor y se va a cerrar, volviéndose, ya no va a ser una cosa plana. Al buscar cerrarse, va a empezar a volverse un cilindro. Entonces, en un momento dado, básicamente ya terminando la tercera semana, va a tener este aspecto. Ya no va a tener el aspecto de un disco, sino el aspecto de un cilindro. ¿Ven? Esta era la zona de la cabeza y esta era la zona caudal, lo que sería el final de la columna. Aquí está el neuroporo anterior, o lo que sería la parte del cierre de la zona de la cabeza, y aquí está el neuroporo posterior, que sería el último punto de la médula espinal. Y todo esto viene a ser el embrión, que en este caso tiene 25 días, ¿no? Estamos ya un embrión que ha pasado la tercera semana, para el periodo de la cuarta. Esto es el evento que ocurre por el cierre del tubo neural y el cierre de las cavidades. Hacia acá queda la zona de la espalda del embrión y hacia acá quedaría la zona del vientre. Y aquí vamos a empezar a ver las cavidades corporales. Entonces, esos son los fenómenos que ocurren. Y este esquema es el que vamos a tratar de que ustedes logren entender, porque es lo que siempre vamos a ver en todas las clases, ¿ya? Y lo vamos a tratar de tener de colores siempre. El azul es el ectodermo. El ectodermo que sufre un plegamiento aquí para que luego se forme el tubo neural. ¿Qué cosa era el rojo que estaba al medio? El mesodermo, la capa de mesodermo. Y el que estaba más interno, el endodermo. Este esquema tiene que entenderse. ¿Y en qué corte yo estaría viendo mi embrión aquí? ¿Coronal? No, transversal. Lo he cortado así, como un pan baguette. Lo he cortado así, ¿ya? Y este que está al medio, justo induciendo todo el eje del cuerpo, la notocorda. Exactamente. Conforme pasan los días, va a ocurrir el cierre. Este surco que se formó se cerró completamente. Y ese cierre se ve acá. Ese cierre separa el ectodermo en dos. Un ectodermo de superficie y un ectodermo interno o neuroectodermo, que es el ectodermo del sistema nervioso. Después, el mesodermo se va a diferenciar también en tres. Entonces, tenemos aquí una diferenciación en dos capas. Ectodermo de superficie, neuroectodermo o ectodermo del tubo neural. El mesodermo que estaba adentro va a formar tres capas. Este que es el más interno, que va a ser el mesodermo paraaxial. Axial viene de axis, y axis es en latín eje. La columna es el eje del cuerpo. Entonces, si está
justo paralelo al eje es el mesodermo paraaxial. Aquí está el mesodermo intermedio y aquí estará el mesodermo lateral, que va a tener dos bracitos. Un mesodermo lateral que va a ser interno, que va a entrar a las cavidades para formar los órganos, por ejemplo, va a formar de aquí el hígado, supongamos, y un mesodermo externo, que es el mesodermo lateral, que va a dar lugar básicamente a la zona de las extremidades, a los músculos, a la parte muscular, a la parte que compone la capa muscular de las extremidades, y el mesodermo interno o esplácnico, el mesodermo interno ventral o mesodermo somático es el que va a dar lugar a todo lo que son básicamente los órganos del cuerpo, ¿sí? Entonces, así dividimos al mesodermo en tres: mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, que es importante para lo que es el sistema urogenital, y el mesodermo lateral. Tiene dos hojas, la hoja visceral y la hoja parietal. Y la hoja visceral, que va a ser la que tenga que ver con la formación de los órganos, y la otra hoja que va a tener que ver con la formación de los músculos, de las extremidades principalmente. También tiene que ver con el tejido conectivo y la presencia de otros órganos. Entonces, así se va a dividir básicamente. Y la parte más interna, que sería la parte del endodermo, va a generar un revestimiento, todo el revestimiento corporal de casi todo el tubo digestivo, el sistema respiratorio, lo que serían las glándulas, todo lo que sea el epitelio, todo lo que tenga que ver con epitelio que reviste o envuelve la cavidad es cubierta endodérmica, todo lo que sea interno, ¿ya? Entonces, básicamente así es que se va a desarrollar el curso. Cada vez que veamos el inicio del desarrollo de un órgano o sistema, por ejemplo, el sistema respiratorio, vamos a hablar de las capas germinativas, ¿ya? A partir de dónde se van a empezar a generar, a partir de qué células van a empezar a generar esos órganos que vamos a estar estudiando todas las semanas, ¿ya? Listo. Entonces, aquí también vamos a ver, bueno, aquí se va a dar lo de el cambio, la conformación, el cierre, este cierre para que deje de ser un disco y pase a ser un cilindro. Otra cosa que ocurre en la tercera semana es el fenómeno de angiogénesis. La angiogénesis es la creación de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a empezar a formar lo que será el sistema circulatorio de este embrión. Aproximadamente al final de la tercera semana ya debe ocurrir la presencia de una suerte de sistema circulatorio primitivo con un corazón primitivo, que va a ser de los primeros órganos en empezar a funcionar, ¿ya? Este sistema primitivo va a tener una conexión que va a tener un conector a nivel de lo que va a ser el cordón umbilical. El cordón umbilical tiene como precursor al pedículo de fijación. Este pedículo de fijación se formó en la segunda semana, porque no se los retrocede. El pedículo de fijación se forma en la segunda semana y tiene ya la formación del cordón umbilical como tal a partir de la cuarta semana. Van a pasar por aquí los vasos sanguíneos que van a llegar a las vellosidades coriónicas para tener relación con los vasos placentarios y así obtener la irrigación sanguínea. Saben que el feto no puede intercambiar gases porque no respira, tampoco puede excretar sustancias de desecho porque su orina no logra filtrar desechos, tampoco funciona la detoxicación a nivel del hígado, todo lo hace la madre. Así que las toxinas se liberan a través de la sangre, de la circulación mediante el cordón umbilical, obtiene oxígeno mediante el cordón umbilical, libera CO2 mediante el cordón umbilical y todo lo lleva a la sangre placentaria para que la madre realice la actividad a nivel de la sangre. Entonces, funcionalmente, este es su conector, ¿sí? Este es el sistema circulatorio que se forma en este momento. Aquí vamos a ver las vellosidades. Ya, las vellosidades estaban formadas aquí. ¿Se acuerdan? Este era lo que vimos al final. El pedículo de fijación, el corio estaba formado, ¿se acuerdan? Por el mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto.
Entonces, a medida que el mesodermo iba penetrando el trofoblasto, se formaban lo que se conoce como vellosidades coriónicas. Ahora, las vellosidades coriónicas van a ser primarias, secundarias y terciarias. Las vellosidades primarias van a ser aquellas en que solamente tiene citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, porque todavía no hay vasos sanguíneos. Esto se forma recién en la segunda semana. ¿Se acuerdan que les dije solo vellosidades primarias? Segunda semana. Para la tercera semana vamos a tener los tres componentes. Tenemos mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, y la parte más externa sería el sin citotrofoblasto. Y la vellosidad coriónica terciaria ya es la que va a tener en el interior del mesodermo extraembrionario un vaso sanguíneo. Y este vaso sanguíneo ya es el vaso sanguíneo fetal, el que se ha formado a partir de la formación de los vasos sanguíneos provenientes de la circulación embrionaria en este caso, porque todavía es un embrión, ¿no? Entonces, esto de aquí ya tiene los 4 componentes, entonces ya sería una vellosidad secundaria, ¿no? Eso sería si lo cortáramos en una sección transversal. Aquí lo vemos. Este de acá es el citotrofoblasto, el cito, el más clarito, el verde más oscuro sería el citotrofoblasto, el blanco sería el mesodermo extraembrionario, y aquí están los vasos sanguíneos en ovillo, que son vasos sanguíneos embrionarios o fetales, ¿no? De acuerdo al caso. Todos van a tener una confluencia a nivel del cordón umbilical. Y aquí se ve cómo llegan a través del pedículo de fijación. Entonces, una de las malformaciones, bueno, eso es a grandes rasgos lo que vamos a ver luego cuando hagamos placenta. Entonces, vamos a ver un tipo de malformación que se presenta en este tipo de evento de la gastrulación. Cuando hay un error a nivel de la formación del disco germinativo, sobre todo en la parte final, tendríamos un tipo de defecto. Tendríamos un tipo de defecto que cause un componente celular que tenga las 3 capas germinativas. Y ese defecto se conoce como teratoma sacrococcigi, y es un defecto bastante importante. Este teratoma aparece en el periodo, nace su alteración en el periodo embrionario, justo en la tercera semana, y tiene como característica, hacer un tumor de células germinales va a contener las 3 capas germinativas en su interior. Cuando se abre este tumor, tiene todos los tipos de tejido. Tiene dientes, tiene pelos, tiene tejido corneal, tejido conectivo, tejido graso, tiene todos los tipos de tejido, porque aquí tiene las 3 capas germinativas. Y se forma por un mal cierre de la parte final en la gastrulación, sobre todo a nivel de la parte caudal, de este disco germinativo. En la parte caudal se crea un defecto con células tumorales que tienden a crecer y forman lo que se conoce como teratoma sacrococcigi. Es un defecto del desarrollo que se forma en la gastrulación. Otro evento del desarrollo de la gastrulación es el que causa los defectos del tubo neural. El cierre del tubo neural que se ve afectado por el déficit de folatos puede causar también problemas en el cierre de la parte caudal, que pueda causar espina bífida o mielomeningocele, o cuando no se cierra en la parte superior y forma la malformación de la falta del cerebro, ¿no? O anencefalia. Son eventos que se van a formar en la tercera semana. Y listo. Entonces, como resumen tenemos, el periodo embrionario va a comprender de la tercera a la octava semana. Eso es lo que vamos a ver durante todo el curso, ¿no? En la histogénesis, morfogénesis, organogénesis. Y las fases van a tener una fase 1, que es la fase de crecimiento, la fase 2, la fase de morfogénesis, y la fase 3, que es la diferenciación de tejidos y de funciones orgánicas. Entonces creo que aquí hay entonces tenemos, en cuanto a las capas germinativas, vamos a ver que después de los plegamientos cefalocaudales, vamos a poder entender que el embrión va a dejar de ser un disco plano y va a tener una forma de cilindro, como una C. Y de las 3 capas germinativas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, obtendremos varios tejidos. Por ejemplo, del ectodermo vamos a saber que se origina el sistema nervioso central y periférico, va a formarse el epitelio sensorial de los que tiene los órganos de los sentidos, se va a formar la piel
Y los anexos, por ejemplo, el cabello, las uñas, las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias, son derivados del ectodermo, las glándulas, la hipófisis y las glándulas, bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? Las glándulas a nivel central también. Del mesodermo va a salir el sistema cardiovascular, el urogenital, el vaso, el hígado, la corteza de la glándula suprarrenal, etcétera, ¿no? A nivel orgánico. Y también la parte del sistema muscular. También el músculo esquelético. Del endodermo vamos a obtener el epitelio gastrointestinal, o sea, todo el revestimiento del tubo digestivo, todo el revestimiento del tracto respiratorio, la cavidad del tímpano, la trompa de Eustaquio, la vejiga, el parénquima de la tiroides, la parte de las glándulas del hígado, el parénquima, tiene una fusión de ambas, ¿no? Tiene dos fases del hígado, el mesodermo y el endodermo, y todo lo que va a ser el páncreas, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de la formación de estos órganos, tendremos que recordar de qué capa germinativa van a provenir. Entonces, la idea es que podamos relacionar. Y este periodo es el más crítico, ya que si hay un defecto en el momento de esta diferenciación, van a producirse malformaciones congénitas importantes, ¿no? Y mayores. Entonces, y bueno, ese es el embrión, donde ya se puede a partir de la semana 4. Entonces tenemos, resumen, primera semana, el cigoto va a experimentar los cambios que lo llevan a ser blastocisto. Básicamente ese es el resultado. Segunda semana, ocurre la implantación del blastocisto, ocurre la reacción decidual, va a aparecer las cavidades, o sea, el saco vitelino y la cavidad amniótica. Tendremos al disco germinativo de dos capas, epiblasto e hipoblasto, y además se va a establecer la circulación útero-placentaria con la presencia de las vellosidades coriónicas primarias. También va a haber el tallo de conexión o el tallo de fijación y la placa precordal. Son todos elementos de la segunda semana. Tercera semana. Durante la tercera